Analicemos el siguiente texto. Como toda genuina contribución científica, la teoría de la evolución por medio de la selección natural se encuentra bajo constante crítica científica. Uno de los puntos que se ha puesto a discusión es la competencia entre altruistas y egoístas. De pequeños, a todos se nos antojó ser héroes o campeones. Claro, Aquiles, Tarzán, Napoleón y todos los demás miembros del panteón de héroes infantiles son individuos valerosos, claro, muy valientes, pero poco altruistas. El verdadero altruismo tiene siempre un tanto de martirio, subraya esa palabra, no van a preguntar más adelante, vamos, subraya, martirio, y nuestro egoísmo innato o asimilado, hemos aprendido, nos lo hace poco atractivo. Sin embargo, el altruista que pone en peligro su vida para asegurar la supervivencia de su familia o grupo social, pese a estar desapareciendo de la especie humana contemporánea, tiene su lugar en muchas especies animales inferiores. Bien, entonces en este primer párrafo vamos a plantear que el concepto más importante, el concepto que va a ser analizado, observado, es la teoría de la evolución. ¿Qué pasa con esta teoría de la evolución, que tiene tanto aval en la ciencia? La misma ciencia pues comienza a criticarla, comienza a pasar por más filtros para ver su grado de veracidad. Y uno de los puntos que se discute es la competencia en esta evolución de dos grupos, los grupos altruistas y los grupos egoístas. Ahora, el autor nos plantea que cuando éramos pequeños nos atraía ser héroes o campeones, como Tarzán, por ejemplo. Pero estos héroes tenían una cualidad, que eran valerosos, pero poco altruistas. Nuestros héroes eran poco altruistas. El verdadero altruismo tiene siempre un tanto de martirio. Y como no queremos martirizarnos, ¿no?, por nuestro egoísmo, entonces no nos hace atractivo, no nos parece atractivo de repente un modelo, un héroe que sea altruista. ¿Por qué? Porque el altruista pone en peligro, dice, el altruista pone en peligro su vida para asegurar la supervivencia del grupo social. Y creo que nadie quiere morirse, ¿no? Nadie quiere morirse. Pero, siguiente párrafo, pero, ¿qué tienen que ver los mártires con Darwin? ¿No? ¿Por qué hace esa analogía arriba, no? Pues que el héroe altruista se sacrifica por un grupo. Y Darwin supuso que la selección actúa solo sobre los individuos. ¿Recuerda? Darwin supuso que la selección actúa sobre los individuos, no los grupos. Suposición que se mantiene en la teoría moderna. Ya se siguen las ideas de Darwin. Entonces, Darwin sigue vigente entonces con esto de la selección solamente sobre los individuos. Es el individuo mejor dotado en sus genes el que transmite su ventaja a sus descendientes. O sea que el individuo queda como héroe, el modelo, el que debería ser alabado. En apariencia, esto le daría la delantera al cínico y al egoísta, a los héroes arriba, como Aquiles, por ejemplo, como Tarzán, y condenaría a los genéticamente altruistas al exterminio, de acuerdo a esta teoría, ¿no?, de Darwin. Ya, esta conclusión, dice el autor, esta conclusión se demostró falsa por demasiado ingenua. ¿Qué cosa es falsa? Que se entiende que van a supervivir los individuos que se caractericen por no ser altruistas, o sea, que sean individualistas. El autor dice, llegar a esa conclusión, no está bien, es falsa, peca de ingenua. Ahora, se entiende que el autor en el siguiente párrafo debería fundamentar esta posición. Sigamos. De hecho,
Existen especies de aves en las que el altruismo de los padres es más la regla que la excepción. Si el altruismo es más la regla que la excepción en estas especies de aves, eso demostraría que la suposición de Darwin de que la selección actúa solo sobre los individuos sería errada. Claro. Gilpin, en su libro Group Selection in Predatory Prey Communities, y Wilson, en la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, han propuesto dos modelos distintos que muestran, uno independiente del otro, que no solo los grupos menos egoístas tienden a predominar, lo que es obvio, sino, voy a hacerlo otra vez, que el número relativo de altruistas en una población tiende a aumentar. Entonces con estos se contrarresta la suposición de Darwin, ¿no? Y esto sin violentar la acción de la selección sobre los individuos. De manera que podemos vivir tranquilos sabiendo que la selección natural condena el exterminio a las sociedades o grupos donde predominen los egoístas. O sea que el grupo que se caracterice por el egoísmo, de acuerdo a lo planteado por el autor, estaría condenado a la desaparición. ¿Por qué? Porque se entiende que son los grupos altruistas los que más bien propician que la especie perviva, como en el caso de las aves, ¿no? En el ejemplo arriba. Lo que quita el sueño, y por ende inquieta, es pensar si la raza humana no se encuentra ya cerca de tal situación. ¿Por qué? Porque la raza humana se va a caracterizar justamente porque el egoísta es el que más abunda. El hombre tiende a ser individualista, no se preocupa por los demás. A los otros padecen hambre, son víctimas de la violencia. Y bueno, el ser humano plantea, si no es conmigo, si no me atañe, ¿yo por qué me voy a involucrar? Entonces, con esa actitud del hombre, el autor está insinuándonos, sugiriéndonos, mira lo que va a pasar con el hombre más adelante. Si más bien para que superviva una especie, debe caracterizarse en el grupo el altruismo. La pregunta nos formula lo siguiente. El autor del texto sostiene que en la selección natural, bien, vamos a fundamentar esta pregunta basándonos en el último pasaje del texto. ¿Sí? Por favor, fíjate el último pasaje del texto, las últimas 3 líneas, que nos dice, de manera que podemos vivir tranquilos sabiendo que la selección natural condena el exterminio a las sociedades o grupos donde predominen los egoístas. Si en ese grupo predominan los egoístas, entonces este grupo está condenado a desaparecer. Lo que quita el sueño es pensar si la raza humana no se encuentra ya cerca de tal situación. O sea, somos una especie, comparada con animales inferiores, somos una especie muy egoísta. Y al ser muy egoísta, una manera de reformularlo es decir, no somos una especie altruista. Y al no ser una especie altruista, ¿cuál sería nuestro final? Desaparecer. ¿Qué alternativa tiene que ver con la cuestión del altruismo? Bueno, varias, profesor. Mire, la alternativa A habla de altruismo y la alternativa, profesor, podría ser la E también. Leamos la A. Los animales altruistas son los únicos que subsisten al exterminio. Los animales altruistas son los únicos que subsisten al exterminio. Pero, ¿y el tema central? ¿Y el tema central acaso no es la sobrevivencia a partir de cierta cualidad de comportamiento? Y mira la E. El altruista es fundamental. ¿Para qué? Para que la especie sobreviva.
Si no existe altruismo en esa especie, está condenada a desaparecer. ¿Sí? Mejor respuesta sería la alternativa E. Explica mejor, fundamenta mejor, justamente por la palabra altruismo y por el concepto fundamental. Respuesta, la E. La siguiente pregunta dice, en el texto el vocablo martirios tiene el sentido de... Bien, nos basamos más o menos en la quinta, sexta línea. Te dije en la lectura que subrayes, si recuerdas bien. Claro, tú lo subrayaste. Muy bien. ¿Qué dice? El verdadero altruismo tiene siempre un tanto de martirio y nuestro egoísmo innato nos lo hace poco atractivo. ¿No? El egoísmo nos empuja pues a que no querramos ser ese héroe altruista. Ah, ya. Entonces, martirio podría suponer una cuestión de sufrimiento, ¿no? Martirio, ¿por qué? Porque al ser altruista te preocupas por el otro, para de repente tú también sufrirlo. Tú lo sufres para el bien del otro. ¿Eso no es sacrificio? Sí. ¿Qué alternativa entonces revela el concepto de sacrificio? ¿Dolencia, enfermedad, perjuicio, daño? No, abnegación, correcto. Sacrificio, respuesta C. La pregunta nos dice, ¿qué afirmación es incompatible con el contenido del texto? Veamos, alternativa A. La teoría de la evolución de Darwin tiene detractores. Sí, tiene detractores en la medida que no supieron entender en toda la dimensión posible lo que Darwin planteaba. Como no entienden la teoría de Darwin, entonces comienzan a malinterpretarla y por ende a difamarla. Por eso que el autor en un pasaje nos dice, esta conclusión se demostró falsa por ser demasiado ingenua. Entonces, la gente que no entiende la teoría de Darwin comienza a establecer conclusiones, pues, erradas. B. El altruista arriesga su vida por su grupo social. Sí, es cierto. Y justamente este altruista propicia que su especie se mantenga. C. Es imposible que un egoísta sobreviva al exterminio. Yo creo que es muy radical. Más bien podríamos decir que es posible que un egoísta sobreviva. Lo que no va a sobrevivir más adelante es su especie. O sea, él solito podría ser que se mantenga. Pero ¿qué va a pasar con sus descendientes? ¿Qué va a pasar con su familia, con su especie, con su grupo? Respuesta entonces, la C. La pregunta nos dice, del texto se deduce que el individuo mejor dotado genéticamente, ¿recuerdas ese pasaje del texto? Sí. Cuando hablamos del individuo mejor dotado, se entiende que él podría tener las características para sobrevivir. Claro, él, pero no su grupo. Entonces, el individuo mejor dotado genéticamente saldría libre, saldría triunfador. Pero con el paso de los años, ¿qué va a pasar con el grupo? En el segundo párrafo nos dicen, el héroe altruista se sacrifica por un grupo. Y Darwin supuso que la selección actúa solo sobre los individuos. Es el individuo mejor dotado en sus genes el que transmite su ventaja a sus descendientes. Por eso que el autor dice, en apariencia, claro, le daría la delantera al cínico, al egoísta. Esta conclusión se demostró falsa por demasiado ingenua. Entonces, ¿el individuo mejor dotado genéticamente va a beneficiar al grupo? No, solamente él, su integridad. Fíjate la alternativa C, tiende a salvar su propia integridad, pero no la del grupo. Respuesta C.
leamos la siguiente pregunta de extrapolación. ¿Sí? Lo clásico, ¿no? Empieza con el condicional sí. Si la actitud egoísta se acentuara en un grupo social, entonces, bueno, nos damos cuenta que el texto, la pregunta, contradice un pasaje del texto. ¿Sí? Porque en el texto que se plantea que los grupos sociales más bien tienen éxito por el altruismo como característica entre sus integrantes. Y la pregunta dice, al revés ahora, ¿no? Si la actitud egoísta se acentuara en un grupo social, extrapolación cognitiva, entonces, ¿se imagina un grupo social que se caracterice por ser egoísta? ¿Cuál sería la consecuencia de este egoísmo en el grupo social? ¿Va a sobrevivir? ¿De acuerdo al texto? No, porque en el texto se plantea que es el altruismo lo que propicia la supervivencia del grupo. Pero si este grupo se caracterizase por ser egoísta, entonces probablemente este grupo no va a sobrevivir. ¿Te diste cuenta de la respuesta? Claro. A. Pondrían en riesgo su propia subsistencia, porque para que un grupo sobreviva, la cualidad de este grupo debe ser el altruismo. Respuesta, la A.